La forja de un caudillo. Melilla, 17 de julio de 1936. En ese lugar, un hecho clave cambió para siempre la historia de España y del siglo XX. Allí comenzó la Guerra Civil Española, que se extendió hasta 1939. En la tarde de ese día, una inspección policial a un organismo gubernamental, donde se habían almacenado armas en forma clandestina, obligó a los conjurados a adelantar el levantamiento. El general Emilio Mola, apodado como el director, que había organizado la conspiración desde la guarnición de Pamplona, lo había previsto para el día siguiente. La sublevación contra el Frente Popular estaba madura en ese dominio africano, donde residían las mejores tropas de combate de un ejército que adolecía de atrasos doctrinarios y tecnológicos para los cánones europeos de la época. Los líderes del pronunciamiento militar se habían ocupado por sumar la guarnición acantonada en África a la maniobra, pero le asignaban un papel secundario en su realización. El golpe aspiraba a controlar rápidamente los centros de poder político como Madrid y Barcelona y a desactivar drásticamente una eventual resistencia. Tenemos que partir de la idea de que la guerra se desencadenó sin que nadie lo previera. Ellos fueron una especie de aprendices de brujo que se les fue el tema de las manos porque se encontraron con una resistencia fuerte. Entonces, ¿por qué Mola insiste en que la cuestión tiene que ser muy violenta? Para yugular cualquier resistencia y acabar con el golpe en el menor tiempo posible. Ellos creían que en 3 días tendrían controlada la República. Se encontraron con una resistencia que ya contaban con ella en algunos sitios, pero no en otros. Pero bueno, ellos estaban convencidos de que Barcelona iban a quedarse con ella, y sin embargo ganaron en otros sitios donde no lo tenían tan claro. En ese esquema estratégico, las tropas africanas tenían la función de cubrir las espaldas de los conjurados. Eventualmente, operarían como una reserva, pero en los planes originales de la sublevación, su papel no era protagónico. Tampoco lo era aparentemente el de su líder natural, el general Francisco Franco. De convicciones conservadoras, vagamente monárquico, el gobierno del Frente Popular lo había enviado a un destino secundario en las Islas Canarias. Recelaba de él y de su ascendiente sobre los mandos intermedios. A diferencia de Mola, sobre el que no pesaban prejuicios antirrepublicanos, Franco cargaba con el odio de anarquistas y socialistas por la violenta represión de Asturias de 1934. Por eso, ese destino tan poco apto para un hombre de sus antecedentes tenía el sabor de un paso previo a su retiro definitivo. Pese a lo endeble de la posición de Franco, el general Mola y el resto de los conjurados había chocado varias veces con su reticencia a participar en el complot. Incluso una semana antes del pronunciamiento, había adelantado su intención de no plegarse al movimiento. Consideraba que la situación no estaba aún madura como para garantizar el éxito de la sublevación. Pero el asesinato del líder de las derechas, José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, hizo cambiar abruptamente su resolución. En cuestión de horas, su negativa se trastocó en una aceptación que modificó la historia de España y su destino. Francisco Franco Bahamonde nació en El Ferrol, Galicia, el 2 de diciembre de 1892, en una familia de tradición militar. Muchos aspectos de ese tramo de su vida permanecen aún oscuros por la natural discreción del caudillo, poco propenso a ventilar asuntos familiares. Él conocía muy bien la historia de su familia y su familia había hecho varias veces, había realizado una prueba que se llamaba, hasta el siglo XIX entrado, la prueba de limpieza de sangre. Es decir, que eran de familia hidalga, de familia noble, de la nobleza menor. El apellido más importante era Pardo de Andrade, que es un apellido noble de Galicia, y él conocía perfectamente
todas las biografías de sus antepasados, es decir, tenía ese gran interés. Era el segundo hijo de un marino que pasó gran parte de su carrera en Cuba y Filipinas y que se casó tardíamente con una muchacha de origen aristocrático, Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade. Nicolás Franco y Salgado Araujo tuvo con ella otros 4 descendientes: Nicolás, un año mayor que Francisco, Pilar, Ramón y Paz, que murió prematuramente. En esa ciudad de provincias, el niño Francisco no vivió aparentemente una infancia feliz. Su padre, autoritario y de ideas liberales, abandonó el hogar familiar cuando él tenía 10 años y ya prácticamente no volvió a verlo. Su intención era ser marino como su padre y como su hermano Nicolás, que abandonó su carrera naval para dedicarse a los negocios. Después de la guerra contra los Estados Unidos en el año 98, murieron muchísimos marinos, toda la escuadra Cervera, que fue hundida en Santiago de Cuba, y luego la escuadra de Filipinas, entonces nos quedamos sin barcos. España no había barcos. Empezó enseguida Antonio Maura a rehacer una escuadra, que fue una escuadra importante, que luego fue casi destruida en la guerra civil, pero en fin, pero era ya con varios acorazados. Pero eso fue después. En el año, me parece que fue en el año 1907, cuando Franco tenía que entrar ya en la Academia Naval. Pero el año anterior se cerró, y se cerró indefinidamente. Optó entonces por la infantería y dirigió sus pasos a la Academia Militar de Toledo, de donde salió como segundo teniente. Su paso por la Academia no fue destacado. Apenas uno del montón, frecuentemente acosado por las burlas a su baja estatura y a su carácter reservado. Pero logró un destino africano, donde un desprestigiado ejército libraba una guerra que socialistas, anarquistas y muchos liberales españoles consideraban detestable. En Marruecos brilló con luz propia. El general Franco fue siempre y ante todo un militar. De hecho, cuando en ciertas entrevistas le preguntaban qué se consideraba usted esencialmente, él siempre respondió: soy militar. Ahora, era un militar peculiar, era el arquetipo de oficial africanista, de aquellos oficiales del ejército español que cursaron la mayor parte de su carrera militar en África. Estuvo más de 10 años en las cruentas guerras de Marruecos. Allí consiguió todos sus ascensos, menos el primero, por méritos de guerra, con una condición, vamos, incluso temeraria, valiente en el ejercicio de sus funciones, y se reveló desde el principio como el arquetipo de oficial africanista meticuloso, obsesionado por la disciplina y con un concepto de la política muy propio de esos militares que, estando en una situación de guerra, tenían plenitud de poderes también civiles, no solamente militares, administrativos. General Franco siempre entendió la política como el ejercicio del mando, y entendió la práctica de la autoridad política como una derivación del ejercicio del mando en las esferas militares, lo cual quiere decir, con arreglo al principio de respeto absoluto a la jerarquía, orden y disciplina en las filas, considerando poco menos que sediciosos a los discrepantes o a los adversarios en el plano político. La guerra de Marruecos está muy mal vista en los medios españoles, está muy contestada, y supone un importante desgaste para la monarquía y un importante desgaste personal para el rey, al cual en alguna ocasión se le llama incluso Alfonso el Africano. Franco sirve entonces los intereses de la publicidad, del marketing monárquico respecto a Marruecos. Y entonces él se presta muy bien a esto, es convertido en una figura importantísima, sobre todo por el diario ABC, y de pronto de aquel hombrecillo insignificante se ve convertido en un heroico militar potenciado entre los medios monárquicos y conservadores. Eso es lo que África le dará fundamentalmente a Franco. En 1916 fue gravemente herido en el vientre, pero sobrevivió para recibir su ascenso a comandante y volver al continente ya rodeado de un aura de prestigio incomparable. Destinado a Oviedo, en Asturias, participó en la represión de mineros en huelga en 1917 y allí conoció a su futura mujer, Carmen Polo, proveniente de la alta burguesía de la región. Él se casó con Carmen Polo, que era una chica de muy buena familia de Oviedo, aristocrática, hija de un catedrático,
y muy metida en la sociedad de Oviedo, tenía 17 años, era una colegiala y Franco iba al colegio de ella, era comandante de la Legión, estaba allí en Oviedo durante un permiso y Franco iba a verla al colegio de las monjas, donde estudiaba Carmen. La familia de ella no quiso que se casara porque es que es un militar que no tiene ningún porvenir. África ya había marcado su destino. Cuando en 1920 José Millán Astray creó el Tercio de Extranjeros, inspirado en la famosa Legión Francesa, Franco comandó la primera bandera de esa fuerza militar. Volvió a destacarse por su valor y determinación en esa guerra de guerrillas que se caracterizaba por escaramuzas, golpes de mano y represión sangrienta por parte de ambos bandos. Ascendió rápidamente a teniente coronel y a coronel después. África transforma a Franco. Hay un Franco antes de África y un Franco después de África. Hasta llegar a África es un vulgar oficialillo de infantería, pequeñito, de voz aflautada, sin ninguna importancia, sin ningún carisma entre sus compañeros. Y en África se hace una carrera, no solo porque sea un militar brillante, que no lo es un militar valiente a nivel elemental, pero no es un hombre con ningún tipo de conocimientos. Franco jamás estudió nada. Franco había estudiado solamente 2 años de bachillerato, las matemáticas de tercero, y los 3 años de la carrera en la Academia de Infantería, donde se estudiaban cosas muy elementales. Desde que salió de la academia no hizo jamás un solo curso que tuviera una duración superior a una semana. La prensa conservadora de España, necesitada de héroes, destacó sus virtudes militares, y los nativos africanos lo consideraron un hombre predestinado, un hombre con suerte. Su brillante actuación determinó que el rey Alfonso XIII lo designara gentil hombre de cámara y apadrine su boda en 1923. Ese mismo año, Franco regresó a las tierras africanas para terminar de forjar un prestigio definitivo. Encabezó la Legión en una campaña decisiva contra los nativos rifeños durante el gobierno del general Miguel Primo de Rivera, erigido como dictador en 1923. En 1926, a la edad de 33 años, se convirtió en el general más joven de Europa y retornó de los dominios africanos con la misión de dirigir la formación de las nuevas camadas de oficiales en la recién creada Academia Militar de Zaragoza. La experiencia marroquí lo había marcado para siempre. En 1931, la República recién proclamada no comulgaba con esos sectores militares, a los que siempre había asociado con las clases opresoras y con la decadencia de España. Franco era casi un arquetipo de esa concepción hostil. El jefe de gobierno, Manuel Azaña, afirmó en una ocasión, refiriéndose a los potenciales generales golpistas, que Franco es el más temible. Su adhesión a posiciones conservadoras generó la desconfianza de ese gobierno republicano. Fue destinado primero a La Coruña y luego a las Baleares, lejos de la agitación política que conmovía al país. Pero en 1933, el nuevo gobierno de centro-derecha lo colocó en la escena y lo designó asesor militar del ministro de Guerra. Se convirtió en el general favorito de los gobiernos radicales y radicales cedeístas de 1934 y 1935. Desde ese cargo, asumió la conducción de la sangrienta represión de la huelga revolucionaria en Asturias en octubre de 1934. Él estuvo en el Ministerio de la Guerra, primero como asesor del ministro y después como jefe del Alto Estado Mayor. Durante estos años, es decir, 34-35, el Ministerio de la Guerra estuvo dirigido por militantes o bien del Partido Republicano Radical o de la CEDA. Es decir, que bueno, pues podría llamarse o calificarse como la derecha republicana del momento.
Es decir, que al menos desde un punto de vista técnico, incluso profesional, en fin, también político, porque un jefe del Alto Estado Mayor pues no es solo un cargo técnico, evidentemente, Franco tuvo relación con gente, ¿no? Con personas importantes, con personalidades de estos partidos. También tuvo relación pues con, digamos, con políticos de más a la derecha de la extrema derecha, ¿no? Pues de hecho Franco participó en las elecciones del 36 pues en una de estas candidaturas. Pero cuando se produjo la apretada victoria del Frente Popular, en febrero de 1936, trató sin lograrlo que el gobierno saliente declarara el estado de guerra y anulara esos comicios. Esta vez, el castigo fue otro traslado lejos de Madrid, a la importante pero distante comandancia militar de las Canarias. Desde allí, volvería para encontrarse con su destino. Si Franco demoró largamente su decisión de plegarse a la sublevación, también tardía fue su efectiva incorporación al comando de los insurrectos en Marruecos. Desde varios días antes de la fecha fijada para la sublevación, un avión de Havilland, el célebre Dragón Rapid, estaba estacionado en el aeropuerto de Las Palmas para trasladarlo a Tetuán. Había sido alquilado para ese propósito por Juan March, el hombre más rico de España, enemigo mortal de la República, que lo había encarcelado bajo sospecha de haber financiado el frustrado golpe del general José Sanjurjo en 1932. Pero Franco no parecía tener apuro y obró con su habitual prudencia. Trasladarse desde Tenerife, donde residía, sin una excusa válida, podría despertar las sospechas de un gobierno que estaba en alerta. La inesperada y extraña muerte del general Balmes, su segundo en el mando, le proporcionó el pretexto necesario. Viajó a Las Palmas para asistir al sepelio y allí recibió la noticia del levantamiento en la madrugada del 18 de julio. Esa misma tarde se subió al avión para dirigirse a África. Se desvió hacia Casablanca y no alcanzó Tetuán hasta la mañana del 19 de julio, cuando las noticias aseguraban que el pronunciamiento se había extendido por toda España. Pero la rebelión no se estaba desarrollando según los planes previos de los conjurados. En 44 de las 51 guarniciones del ejército se produjo algún intento de adhesión, pero solo tuvo éxito en un tercio de ellas, generalmente en las provincias más conservadoras del norte y del noroeste del territorio peninsular. La clave de un golpe exitoso residía en el rápido control de las ciudades más importantes. Allí estaban los centros de gobierno, las comunicaciones, los recursos y el núcleo principal de las fuerzas del Frente Popular. Esas intenciones no pudieron concretarse. La sublevación fue derrotada en Madrid y en Barcelona. La ofensiva de Mola sobre la capital estaba detenida en la Sierra de Guadarrama y en Andalucía el general Gonzalo Queipo del Llano apenas tenía un dominio precario sobre la región. El golpe militar, que pretendía un control rápido de la situación, ingresaría en un periodo de incertidumbre. España estaba partida en dos, sin posibilidades reales de reconciliación o de predominio de un sector sobre el otro. Las aguerridas tropas africanas se transformaron en una herramienta imprescindible para que los sublevados quebraran esa inesperada resistencia republicana. Pero la Marina había mantenido en gran parte su lealtad al Frente Popular y bloqueaba el paso del Estrecho. En esa circunstancia, Franco sacó una carta de triunfo. Rescató viejos contactos militares alemanes e italianos obtenidos durante su gestión al frente del Estado Mayor y logró un rápido apoyo de Adolfo Hitler y de Benito Mussolini a la causa. Los gobernantes de esos países veían con buenos ojos la destrucción de una república que consideraban controlada por los comunistas. Proveerían de buena gana los transportes navales y aéreos necesarios para llegar al continente. Son tres las organizaciones que colaboran directamente con el grupo de militares rebeldes, ¿no? Falange Española,
los carlistas, entonces se llamaban la Comunión Tradicionalista, y Renovación Española. Estas son las tres organizaciones, ambas antiliberales, todas ellas antiliberales, todas ellas antidemocráticas. Como tantas veces antes en Marruecos, Franco se transformó en una figura providencial para el bando rebelde, y quizá para él mismo. Si siempre aseguró que su vida estaba imbuida de una misión trascendente, en ese momento esa convicción adquirió una vigencia definitiva. Otros golpes de la fortuna favorecieron su situación ante los sublevados. El jefe militar del pronunciamiento, el general José Sanjurjo, murió en un accidente aéreo ese mismo 18 de julio, cuando retornaba desde su exilio en Portugal. Los rebeldes, privados súbitamente del líder del movimiento, conformaron un órgano de conducción, la Junta de Defensa Nacional o de Burgos, que solo sirvió para demostrar la precariedad de sus acuerdos. Al frente de esa estructura provisional quedaría el general Miguel Cabanellas, por su condición de grado y antigüedad, pese a las reticencias que despertaba su pasado republicano y su adhesión a la masonería. La Junta, a la que Franco no fue invitado a participar, lo designó a cargo del Ejército del Sur, mientras Mola comandaría las fuerzas que operaban en el norte. Pero ese nombramiento era más formal que efectivo. Franco era plenamente consciente de la preponderancia que le otorgaba manejar la mejor estructura bélica de España. Tenía además abierto el camino para obtener el imprescindible apoyo logístico de los países del eje. Por ese motivo, se manejó con cierta autonomía de los deseos de la Junta y planificó la campaña según su propia lógica guerrera y su astucia política. No marchó directamente hacia Madrid para reforzar la posición de Mola, optó por una aproximación más lenta e indirecta. Muchos verían en esa decisión una pura especulación política disfrazada de la supuesta intención de avanzar por la línea de menor resistencia. Franco era un gran táctico, un hombre con sentido de la maniobra. A veces no hacía caso a ese sentido y no hacía maniobras, sino que hacía un ataque frontal. Eso no ganaba nunca cuando hacía eso. Pero él era un jefe táctico sobre el terreno insuperable. Y tenía una cualidad muy desconocida entre los militares españoles. Los militares españoles no ahorraban vidas. Cuando había que tomar una posición, se tomaba con un ataque frontal, tal. Y Franco prefería no tomar la posición a sacrificar vidas. Eso le creó un prestigio en el ejército enorme, porque sabían que él iba al frente del ataque, delante de todos, y sin embargo, ahorrando en lo posible la vida de los soldados. Franco no es de ninguna manera un estratega. Franco es un práctico de la guerra, es un práctico de la guerra colonial. Es un hombre que entiende bien cómo mandar un batallón, pero no sabe nada de las demás cosas. Franco no ha estudiado nunca, ni ha tenido la práctica nunca de intervenir en una guerra importante. Es curioso que los únicos generales que tienen experiencia en una guerra moderna, en la guerra española, son los italianos. Los generales italianos han participado en la Primera Guerra Mundial y no les funcionará su táctica por diversas razones que ahora no hace al caso. Todos los demás son prácticos de Marruecos, son personas que han mandado batallón, máximo han mandado columna, la columna era una agrupación de 2 o 3 batallones, no han mandado nada más, porque los viejos generales de la guerra de Marruecos están jubilados. El jefe de operaciones de la conspiración tenía que esperar la llegada de los refuerzos que permitirían apoderarse de la capital. Esa espera magnificó los errores en la planificación de una asonada que ya se había transformado en una guerra abierta. Franco avanzó primero hacia la frontera portuguesa y tomó Badajoz a sangre y fuego. Como si estuviera operando en el Rif marroquí, sus columnas aplastarían a improvisados milicianos y soldados mal armados con una violencia implacable. Su actuación no solo despertó odio entre los republicanos, sino también terror. No sería el único en cometer excesos en esa guerra implacable.
los republicanos, también cargarían con actos de barbarie contra la condición humana, pero la diferencia estaba en el método. Lo que para unos era una excepción, para los otros era una regla inalterable, propia de la lucha colonial. Una fuerte represión de una batalla la hubo prácticamente siempre. Pero hay una interesante reacción del mismo tipo en el bando contrario. Me voy a referir al bando contrario. Cuando Franco y sus fuerzas llegaron a las puertas de Madrid, la llamada cárcel modelo de Madrid, que está muy cerquita de donde estamos, tenía más de 2.500 prisioneros, más de 2.500 presos de diverso tipo, partidarios de Franco. Pues bien, cuando se creía que Franco iba a entrar en Madrid, la primera reacción fue llevarse los presos a Levante, con tan mala fortuna que en ese trayecto ocurrió la célebre matanza de Paracuellos, que hoy seguimos con la incógnita de quién dio la orden, y eso está siendo polémico en este momento otra vez. ¿Quién dio la orden de fusilar a los presos? Eso sigue siendo un problema. Pero digo, es una reacción del mismo tipo. Si el enemigo ocupa este territorio, no podemos dejarle, en este caso era exactamente el reverso, no podemos dejarle amigos, porque eso les enriquece. Mientras Yagüe dice, lo que no podemos dejar enemigos a la retaguardia porque no tenemos quien los vigile. Eso es perfectamente claro, y los hechos son así. Y, en fin, no le diré que, claro, en Barcelona, después de fallar la sublevación, hubo una fuerte represión, obviamente. Y no le quiero contar en Sevilla por parte de Queipo de Llano y sus hombres. Es decir, esto fue normal. La guerra procedió, desgraciadamente, a eliminar físicamente al enemigo, y esto fue importante, bueno, durante el año 1936 sobre todo, pero también en el 37 y en parte en el 38. Franco marchó casi sin oposición hasta Talavera, donde volvió a batir a una resistencia republicana, ahora mejor coordinada, pero igualmente incapaz de resistir la veteranía de sus tropas. El camino a Madrid, en agosto de 1936, quedaría expedito. Con la caída del centro político del país, consideraban los rebeldes, todo habría terminado. Pero contra toda lógica, Franco decidió desviarse hacia Toledo. El objetivo, rescatar al coronel José Moscardó y un puñado de sublevados que resistían entre las ruinas de El Alcázar, una añeja fortaleza de la que fuera la antigua capital del Imperio Español. Nunca se supo cuáles fueron las razones que lo impulsaron a tomar esa insólita decisión, porque ni siquiera en ese momento dio explicaciones sobre su conducta. El teniente coronel Juan Yagüe, su viejo camarada de armas y jefe de la vanguardia, fue relevado del mando por objetar esa maniobra que consideró impropia. Para Yagüe, la demora solo serviría para darle tiempo a los defensores de Madrid a preparar una mejor resistencia. La recuperación de Toledo el 28 de septiembre fue una operación militar de escasa envergadura, pero que otorgaría a Franco una proyección simbólica inusitada. El Alcázar pasó a ser el símbolo de los valores más puros y tradicionales de España, y Franco era el cruzado que los rescataría y los preservaría de la barbarie. Sus partidarios explotaron esa supuesta gesta hasta la exasperación y la convirtieron en la bandera de una nueva reconquista. Otra de las bazas fue la religiosa, la defensa de la religión perseguida por la República, que dio paso a la idea de cruzada. Ellos fueron con esta motivación religiosa, uniendo sus ideas políticas a su fe. Y esto influyó en que los jefes del alzamiento aceptaran esta sobrecarga, este plus de motivación. Les iba bien, entre otras cosas porque ninguno de los dos bandos tenía municiones más que para unas pocas semanas de guerra. Y por tanto dependían de la ayuda exterior. Por tanto, viene el alzamiento y ni el golpe se impone, como pasaba con aquellos pronunciamientos del siglo XIX, ni la República tiene poder para sofocarlo.
Entonces están como en tablas y dependen de las cancillerías extranjeras. La guerra se decidirá en el extranjero. Franco consolidaba de esta forma el poder que casi en simultáneo con la Operación de Toledo recibía de sus pares. Con las fuerzas nacionales casi en las puertas de Madrid y un gobierno republicano que había abandonado la capital a su suerte, el fin de la guerra en septiembre de 1936 parecía cercano. Había llegado la hora para algunos jefes sublevados de terminar con las improvisaciones y dotar al movimiento de un mando unificado. Hasta ese momento, cada uno de los generales a cargo de los distintos frentes de operaciones actuaba en escasa o nula coordinación con los otros, pero las circunstancias imponían la necesidad de modificar esa estrategia. El golpe del 18 de julio se había planificado con la intención de producir un drástico cambio de gobierno, imponer una dictadura, frenar el caos republicano y evitar el riesgo de la desintegración de España. Pero nadie había previsto una resistencia tan extrema y menos aún una guerra abierta entre dos posiciones ideológicas absolutamente antagónicas. Ahora se trataba de ganar primero y repensar luego un futuro que aparecía como mínimo incierto. Algunos miembros de la Junta de Burgos parecían no advertir la trascendencia de lo que estaba en juego. Otros, como los generales Alfredo Quindelán, Luis Orgaz y el propio Mola, en cambio, coincidían con la necesidad de designar un generalísimo, un jefe capaz de coordinar los esfuerzos de todos para conducirlos a la victoria. No eran los únicos que sugerían actuar de esa forma. Alemania e Italia, embarcadas definitivamente en el apoyo a la causa rebelde, también insistían con la importancia de contar con un único interlocutor con quien negociar la ayuda bélica necesaria. Muerto Sanjurjo, oscurecido Mola, quienes impulsaban esta medida miraban a Franco. No había entre ellos otro general que reuniera su prestigio militar, el apoyo político de conservadores y monárquicos y la simpatía de Roma y Berlín para hacerse cargo de la causa. El día 12 se reunieron en un aeródromo de Salamanca los principales jefes, entre ellos Franco, y ahí le propusieron a Franco nombrarle jefe supremo militar, para el mando único militar, pero no jefe del Estado. Eso sería un directorio militar o lo que sea. Franco dijo, no les pido a ustedes que me nombren y acataré a quien ustedes nombren, pero o me nombran jefe de todo o yo no acepto nada. Eso está clarísimo. Bueno, entonces el día 12 se quedó aquello que no se sabía. El 21 fue la segunda vez que se reúne la Junta de Defensa, de septiembre. El mando único es fundamental. Y en el mando único, usted, Franco, tiene que asumirlo porque es el más capacitado. Y dice, bueno, pues muy bien, acepto el mando único, pero ¿qué va a pasar con el mando único político y civil? Y empezaron las dudas, no querían nombrarle a él para todo. Él dijo, pues digo lo que dije el día 21, si no me nombran ustedes para el mando total, yo no acepto. Desde luego el franquismo empieza como una dictadura militar. Una dictadura militar que se va fraguando en los años de la guerra, que surge precisamente por una sublevación militar de un sector muy considerable, pero no abrumadoramente mayoritario, del ejército español. Y ese golpe militar genera inmediatamente una dictadura militar colegiada, una junta de comandantes. Una junta de comandantes donde la dirección está configurada por los jefes sublevados de mayor rango y antigüedad. Incluso la preside el más antiguo en la corporación, con respeto absoluto a la antigüedad. Esa junta militar colegiada, cuando se ve, a la altura de septiembre del año 36, que no va a ser una guerra de unas semanas, que va para largo, que el contexto internacional crispado exige ciertas modificaciones, da el tránsito, se da el paso a una junta militar de poder personal. Sus colegas entregan al general Franco todos los poderes del Estado, reza textualmente el decreto, todos los poderes del Estado, y la dictadura militar colegiada pasa a ser una dictadura militar con un único titular, el general Franco, como personificación del poder militar exclusivo que reinaba en la España insurgente desde el 17 de julio del 36.
El 21 de septiembre, mientras el ejército de África ocupaba Maqueda, la Junta dio a conocer el correspondiente decreto, donde anunciaba su disolución y el traspaso del mando a un generalísimo, jefe del gobierno del Estado, mientras dure la guerra. Sus atribuciones eran absolutas. Su autoridad abarcaba, además del mando militar, todas las actividades nacionales, políticas, económicas y culturales. Pero Franco no se contentaría con eso. Sustituyó en el decreto el jefe del gobierno del Estado por el jefe de Estado y suprimió la cláusula de «mientras dure la guerra», demostrando por primera vez que no estaba dispuesto a aceptar condiciones, ni a que se fijen límites temporales al poder que se le otorgaba. El 1 de octubre asumió en Burgos con gran pompa y con la presencia de los embajadores de Alemania, Italia y Portugal. Ese acto anticipó el gusto de Franco por las ceremonias cargadas de gestos simbólicos, que luego serían tan comunes en la liturgia de su gobierno. Pero más allá de los símbolos, su discurso despejaba las pocas dudas que quedaban sobre sus verdaderas intenciones. Planteó ganar la guerra como primer objetivo, pero también dejó entrever los lineamientos de un proyecto que perfilaba un régimen autocrático donde él asumiría el carácter de jefe de Estado por la gracia de Dios. Ya parecía estar imbuido de la convicción de que esa sería su misión en la tierra, y no permitiría que nadie dude de su cumplimiento. El día anterior a su juramento, el obispo de Salamanca, Enrique Pla y Deñel, había bendecido esa certeza calificando de cruzada al movimiento rebelde, equiparándolo con una gesta magna de la cristiandad. Cuando los obispos escriben, bajo sugerencia de Franco, a todos los obispos del mundo para que sepan qué es lo que está pasando aquí, la carta, la plantean no con la idea de cruzada, pero en el fondo la idea, si olvidamos la idea de cruzada medieval o de guerra santa, sí la idea de un enfrentamiento entre el cristianismo y los ateos marxistas que se enfrentan y quieren destruir el cristianismo. Esa es una idea que se impone en el 37, en esa carta. Luego la cruzada es una palabra feliz que la van a utilizar después en la propaganda del Estado, del nuevo Estado. Muchos católicos, muchos obispos lo tuvieron realmente por instrumento de Dios. En parte se explica, no es que se justifique, pero se explica por el contraste con el gobierno de la República en aquellos últimos meses del Frente Popular. La Iglesia se sentía vejada por una constitución no del todo democrática en lo que se refiere a la Iglesia, y agravada esta constitución con leyes posteriores francamente sectarias. El ejército como corporación militar es el origen del franquismo, la base en su calidad de dictadura militar. Pero el general Franco, en la cúspide, en la calidad de generalísimo de los ejércitos, inicia una transformación de su régimen para dotarse de otros dos pilares y fuentes de legitimidad que ya le convierten en otra cosa que no es un mero dictador militar. El primer pilar, la Iglesia Católica. El general Franco, con el concurso de la Iglesia Católica, recibe la sacralización de su esfuerzo bélico como cruzada por Dios y por España, y él mismo recibe la condición de homo misua Deo quid nomen erat Franciscus, es decir, de enviado de la Divina Providencia, cuyo nombre es Francisco, para la salvación de la patria del comunismo. Esa sacralización del esfuerzo bélico, esa conversión de la Iglesia Católica en el segundo pilar del Estado, hace que el franquismo empiece a ser una cosa distinta. De hecho, será finalmente caudillo por la gracia de Dios. Para sus opositores o para los que habían evaluado erróneamente el valor real de sus ambiciones, era demasiado tarde. Franco, convertido en el caudillo libertador de Toledo, en el jefe de esa mítica cruzada que devolvería a España sus glorias perdidas, ya era inalcanzable e invulnerable a cualquier intriga, a cualquier intento por reemplazarlo. En adelante, incrementaría su poder hasta horizontes insospechados, aún para el más fervoroso de sus partidarios. Quizá los árabes tenían razón cuando lo consideraban un predestinado.